Presidente, representantes de los gobiernos de las Naciones Unidas, hoy venimos en este año 2015 una vez más llenos de verdades surgidas de la inmensa batalla que dan nuestros pueblos por abrirse paso a un tiempo de dignidad, por abrirse paso a un tiempo consolidado de un mundo que respete la identidad diversa de nuestros pueblos. Este año 2015 estamos conmemorando desde Venezuela los 200 años de una carta profética, de un documento profético de nuestro libertador, escrita en Kingston, hermoso territorio de nuestro Caribe insular, hace 200 años, precisamente en el momento en que las fuerzas libertadoras que habían surgido de la profundidad de la historia, luego de 300 años de dominio colonial sobre nuestras tierras, hoy latinoamericanas, hoy caribeñas, las fuerzas libertadoras, con uno de los grandes libertadores, Simón Bolívar, definían el estado de las luchas, definían la ruta a seguir. Hace 200 años, así lo creemos, Simón Bolívar en la Carta de Jamaica definió los elementos de una geopolítica americana, no imperial, no colonial, pudiéramos decir con conceptos del siglo XXI. Simón Bolívar en la Carta de Jamaica definió una geopolítica americana anticolonialista, antiimperialista, y dejó trazados los elementos conceptuales fundamentales, las categorías de lo que es una tesis geopolítica que reivindicamos 200 años después, la necesidad de construir el equilibrio del universo, un mundo de equilibrios, un mundo de justicia, un mundo de paz. 200 años de este documento profético que hemos querido traer a esta sala, como dijera hace unos días el Papa Francisco, a esta casa común de la humanidad. Una nueva geopolítica, un nuevo concepto, un nuevo mundo necesita la humanidad. Una geopolítica de respeto de los pueblos, de la identidad, de los modelos. Una política de convivencia. Una política de paz, con justicia, con igualdad. Una política que rechace todo intento de hegemonizar, sea por la vía de la amenaza o del uso de la fuerza, hegemonizar financiera, económica, cultural, militar y políticamente nuestro mundo. Hemos también conmemorado en estos días los 70 años de la Organización de Naciones Unidas. 70 años que han visto pasar una película rápida. 70 años de una búsqueda, sin lugar a dudas, la más importante que la humanidad ha hecho para encontrarse, para regular nuestras relaciones y para construir en el planeta un mundo donde quepamos todos, sin exclusiones, sin ningún tipo de discriminaciones. 70 años, sin lugar a dudas, solo decirlo ya es cantar victoria para la humanidad. 70 años del sistema de Naciones Unidas.
desde su nacimiento, hace 70 años, en 1945, cuando la Carta de Naciones Unidas fue redactada luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, y con la huella fresca del dolor de esa tragedia que destruyó la mitad de este planeta y que vio caer a inocentes por millones, la humanidad se reunió para escribir su carta y con su carta trazar sus sueños. 70 años de aquel preámbulo de la Carta de Naciones Unidas que nos sigue diciendo con gran vigencia lo siguiente: nosotros, los pueblos de Naciones Unidas, resueltos a salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Nosotros y nosotras, diríamos hoy, nosotros, los pueblos del planeta, dispuestos aún hoy, en el 2015, a salvar a la humanidad del flagelo, de la desigualdad, de la miseria, del saqueo, de la explotación, que son las causas verdaderas de todas las guerras que hemos conocido. 70 años que vieron nacer al mundo bipolar, llamado así. Dos bloques de fuerzas que se configuraron y marcaron el resto de la década de los 40, 50, la Guerra Fría, 60, 70, las guerras dolorosas de la Guerra Fría. Del mundo bipolar, luego vimos pasar con el derrumbe del bloque soviético al mundo unipolar, amenazante. El mundo que se anunció como el fin de los tiempos y de la ideología. El mundo del pensamiento único en la década de los 90, en donde se nos trató de imponer un solo modelo de pensamiento, un solo modelo económico, el neoliberalismo, y que sembró de necesidad, de miseria, con la privatización de los recursos naturales, con la privatización de las economías de los pueblos del sur, sembró de desempleo, de necesidad, de enfermedades a los pueblos del planeta. Del mundo bipolar, de confrontación, pasamos a un mundo unipolar de imposiciones. Y este siglo XXI temprano amaneció, gracias a Dios y al esfuerzo de los pueblos, en la construcción de lo que mueve la fuerza revolucionaria, sin lugar a dudas, de nuestro pueblo, del pueblo venezolano, que mueve la fuerza revolucionaria constructiva de los pueblos del sur, de la América Latina y del Caribe. Ha llegado el tiempo en este siglo XXI definitivo de la construcción de un mundo multipolar, de un mundo multicéntrico, de un mundo sin hegemonismo, de un mundo de iguales, de un mundo que se respeten los polos que ya se configuran, de un mundo que sepa reconocer el peso específico de los nuevos centros emergentes del poder político, económico, cultural, humano, un mundo que reconozca los nuevos regionalismos que van fortaleciéndose en las distintas regiones del planeta, un mundo que pueda consolidar un nuevo camino y que pueda hacer valer la letra inspiradora de la Carta de Naciones Unidas, de garantizar el derecho a la existencia humana, a la autodeterminación, a la independencia y a la vida de todos los pueblos. Grandes temas tiene este mundo pluripolar, multicéntrico. Hemos visto el debate que se ha dado desde esta tribuna. Ayer pudimos ver a la presidenta Dilma Rousseff, nuestro hermano Brasil, al presidente Barack Obama de los Estados Unidos de Norteamérica. Vimos al presidente Vladimir Putin despuntando como uno de los más importantes líderes hoy por hoy de este mundo. Vimos al presidente Xi Jinping, al presidente Raúl Castro, Evo Morales,
Rafael Correa, la presidenta Cristina. Bueno, hemos seguido detalladamente los temas que están en debate en el sistema de Naciones Unidas. Hemos visto el tema de la guerra y de la paz. Creo que hoy nadie pudiera, en esta sala, ni en ningún escenario, levantar una sola palabra en defensa de las guerras injustas que han destruido pueblos hermanos del África, del Asia y del Medio Oriente. Hoy tendría que haber, pensamos desde Venezuela con nuestra voz rebelde y reveladora, hoy tendría que haber un reconocimiento de los errores trágicos que se han cometido al invadir, al bombardear y al llevar la guerra a pueblos hermanos del planeta. Hoy tendríamos que reconocer que las 4 guerras que ha conocido el mundo en esta década y media han hecho fracasar importantes sistemas de las Naciones Unidas. La guerra de Afganistán, tendríamos que preguntarnos a nuestros hermanos, pueblos de Afganistán, ¿trajo paz? ¿Trajo equilibrio? ¿Trajo vida al pueblo de Afganistán? ¿O trajo más miseria, destrucción y terrorismo? La guerra de Irak, inspirada en una componenda llena de mentiras, con un solo objetivo: conquistar Irak. Con un solo objetivo: el petróleo de Irak, las riquezas naturales de Irak. Pudiéramos decir hoy, 12 años después, Irak es un país más unido. Irak es un país que vive en paz. Irak es un país más estable. Tendríamos que decir a los que montaron la guerra de Irak: han hecho fracasar una vez más. Por la guerra han hecho fracasar la política internacional. ¿Y Libia? Fresca está todavía en las palabras dichas por el comandante Hugo Chávez Frías en esta misma tribuna, alertando las mentiras con que se aupaba el bombardeo y la conquista de Libia. Más allá de las diferencias políticas que pudiera haber, queridos hermanos, más allá de las diferencias políticas que pudiera haber con el liderazgo o el régimen político que existía en Libia, nadie está facultado en este mundo, ni por la Carta de Naciones Unidas, ni por ningún derecho, a juzgar, prejuzgar el régimen político de otro país, ni pretender el cambio de régimen de ningún gobierno o de sistema del mundo. Nadie está facultado para eso. Y lo decimos con dolor porque amamos a los pueblos árabes. Admiramos la cultura de los pueblos árabes, cultura milenaria. Admiramos a los pueblos musulmanes. Y decimos con dolor hoy lo que creo que es un reconocimiento universal. Lo que se hizo en Libia fue un crimen. Se destruyó un país estable que a su vez era sustento de la estabilidad de 2 decenas de países del África del Norte, fundador de la Unión Africana, y que hoy es Libia. Preguntamos desde Venezuela: ¿es un país más estable económicamente, socialmente? ¿Es un país unido? ¿Y quién va a pagar los crímenes en Libia y en Irak y en Afganistán? ¿Quién? La política de terror, una película de terror, el terror de la guerra. En Siria, la política de terror, una película de terror, el terror de la guerra. En Siria, creemos modesta y humildemente desde Venezuela, en Siria el sistema de Naciones Unidas está a tiempo de parar una tragedia mayor, más terrorífica, espeluznante,
que la que hemos vivido en Afganistán y ha vivido la humanidad consecutivamente en Irak y en Libia. Está a tiempo la humanidad de hacer una alianza de paz, una nueva alianza de paz. Apoyamos la propuesta hecha por el presidente Vladimir Putin de la Federación de Rusia, de hacer una nueva alianza de paz. Y desde el Consejo de Seguridad, Venezuela, miembro no permanente, va a llevar una propuesta para ser trabajada, conversada, para ir a proteger al pueblo de Siria, para ir a combatir verdaderamente a los grupos que, instigados y financiados desde Occidente, vienen imponiendo el terror, la muerte y la destrucción. La humanidad tiene que ir con Siria y por Siria para la salvación de esa región del planeta. No crea Europa, hermanos de Europa, que una tragedia humanitaria y civilizatoria en Siria no va a tocar masivamente sus costas, sus tierras y toda la civilización europea. Naciones Unidas debe reaccionar y debe despertar frente al drama de Siria. Y debemos aprovechar, así lo creemos, el fracaso estrepitoso, trágico de estas 4 guerras para desde el Consejo de Seguridad, desde el sistema de Naciones Unidas, avanzar hacia nuevas normativas que prohíban